Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Si has tenido la oportunidad de ver los videos anteriores, habrás notado que este es uno más de la serie de videos a los cuales le estoy dedicando a la temática de las logias o sociedades discretas o secretas. Y estamos viéndolo más o menos en un hilo histórico respecto a la masonería. En este caso vamos a ver una historia muy interesante que se desprende precisamente de la historia de la masonería. Y es que cada vez más ha ido tomando fuerza una corriente historiográfica crítica que en los últimos años ha ido revelando que la independencia americana no fue necesariamente una revolución social en favor de todos, mirada hacia la igualdad, sino más bien que se trató de un relevo de élites. Y esto lo he notado también yo durante mis búsquedas. Pero antes de avanzar con esta historia, tengamos en cuenta cuál era la situación de los criollos en ese contexto de ese tiempo. Los criollos, ¿quiénes eran? Eran los hijos de españoles, pero nacidos en América. Vivían en una situación ambigua durante el virreinato. ¿Y por qué? Porque eran parte de la élite en América, pero estaban subordinados a los peninsulares, es decir, los peninsulares son los nacidos en España. Entre los derechos y privilegios de los criollos, veamos que podían contar con propiedad de tierras y haciendas, porque muchos eran grandes terratenientes, eran también dueños de haciendas, estancias y minas. Así que controlaban buena parte de la economía local. Igualmente podían estudiar en universidades coloniales, por ejemplo, la Santo Tomás, la San Marcos en México, y eran considerados blancos, es decir, eran hijos de españoles peninsulares nacidos en América, como les dije al inicio, lo cual los ponía en una posición superior a la de los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes. Contaban también con prestigio en la sociedad colonial y formaban parte de cabildos locales. Y por último, los criollos también podían entrar al sacerdocio o podían tener influencia en órdenes religiosas, así como en la vida cultural. Como ven, los criollos no estaban en condiciones desesperadas, pero también tenían sus limitaciones y vamos a ver cuáles eran esas limitaciones. Los puestos más importantes del virreinato, como virreyes, obispos, gobernantes, generales, altos jueces de la audiencia, estaban únicamente reservados a peninsulares. Ya sabemos que los peninsulares eran nacidos en España, es decir, en la península ibérica. A los criollos se les permitían cargos menores en cabildos o podían participar de la burocracia local, pero no en el poder central. Así que ya vemos que estaban limitados. También hubo una discriminación social sutil hacia ellos, ya que aun siendo ricos y educados bajo una educación europea, de todas maneras los peninsulares los miraban como de segunda categoría. No los veían como europeos puros, ya que eran nacidos en América. Y esto generaba un resentimiento en ellos. Tampoco podían comerciar libremente porque el comercio estaba monopolizado por Cádiz y Sevilla. Los criollos debían depender de los peninsulares para exportar e importar, de manera que seguramente ahí había esa incomodidad. De igual manera, los altos rangos en el ejército solían reservarse a peninsulares. Por ejemplo, los criollos podían ser oficiales, pero rara vez generales o comandantes supremos. Muchos historiadores coinciden en que la frustración política de los criollos fue esa chispa que encendió la independencia o las independencias. Tenían dinero, tierras, educación, prestigio local, pero estaban excluidos de los cargos más altos porque esos eran reservados
a los peninsulares, de modo que ya vemos esa diferencia social no de poca importancia, porque tengamos en cuenta que estas personas, los que llamamos criollos, ellos tenían una formación europea, tenían esa educación, pero de todas maneras estaban como en un limbo, porque siendo una élite, siendo ricos, de todas formas no eran totalmente aceptados como peninsulares o españoles porque no habían nacido allí. Y esto los hacía sentir mal. Además que estos límites en los cargos oficiales, pues ya vamos entendiendo por qué sucedió lo que sucedió. Así que, ¿qué significaba ser americano para un criollo? Porque no eran aceptados, como les decía, plenamente entre los europeos, pero tampoco se identificaban con los indígenas, mestizos o esclavos. Ellos se veían seguramente como una élite distinta, destinada a gobernar América. ¿Por qué? Porque eran los hijos del continente, pero con sangre y cultura europea. Así que los criollos vivieron entre mundos, entre esos dos mundos. No eran completamente europeos porque nacieron en América, tampoco eran americanos originarios, porque al mismo tiempo despreciaban lo indígena, no se sentían indígenas. Y esa posición intermedia fue la que los llevó a forjar una identidad de élite aparte. Una élite que, según se fue formando en su mente, estaba destinada a dominar. Es obvio, y no sé cómo los españoles no lo vieron venir. O si lo vieron venir, no sé por qué no buscaron conciliar este asunto, porque me imagino que se darían cuenta de esa inconformidad. Y aquí yo veo un curioso paralelo con los adamitas en el marco narrativo que he llevado como investigaciones aquí en el canal, porque ellos no eran ni homínidos puros, ni humanos corrientes tampoco, no eran Homo sapiens, eran unos híbridos, tenían sangre eloíta o Anunnaki o de la zona donde estuvieran. Así que ellos eran un grupo distinto y se sentían obviamente superiores a los externos, a los que sí eran de la tierra. Así que esa posición de los criollos yo la veo como la de los adamitas, aunque fueron hechos sí con materia de la tierra, pero no eran 100% de la tierra y tampoco pertenecían a ese mundo de allá afuera porque no eran externos, no eran exógenos ellos, fueron hechos en algún lugar, al menos los primeros, y luego puestos en lo que llamaron el Gan Eden. De modo que es una posición un poco de limbo, extraña. Y me imagino que se sentirían así. Luego el Homo sapiens también tuvo seguramente esa sensación, porque el Homo sapiens cuando empieza a recibir esas modificaciones y su cerebro ya funciona de una manera distinta, de una manera aceleradísima, empieza a tener pensamientos abstractos de futuro, de proyección, se diferencia de los otros homínidos, se diferencia también de los animales y se ve a sí mismo como un ser distinto y más inteligente y poderoso gracias a su inteligencia. Y de hecho, se sintió dominante entre la naturaleza y pudo predominar, porque los adamitas después fueron absorbidos genéticamente y no serían demasiados hasta casi desaparecer o desaparecer del todo. El que reinó y el que reina aún sobre la tierra es el Homo sapiens, o sea, nosotros. De modo que me pareció curioso hacer este paralelo porque los criollos no se sentían ni indígenas ni mestizos y ellos dijeron, ¿por qué tenemos que estar bajo esa dominación? ¿Por qué tenemos que pedir permisos? Y eso se fue acumulando en ellos. De modo que todo comienza en Londres hacia 1797, cuando Francisco de Miranda
quien fuera el precursor venezolano de la independencia, funda una sociedad secreta llamada Gran Reunión Americana. La Gran Reunión Americana y la Logia Lautaro suelen confundirse porque tenían fines parecidos y hasta compartieron miembros, pero no son exactamente lo mismo. Así que tengamos esto claro. Francisco de Miranda es una figura fascinante y muchas veces poco conocida fuera de los círculos de los historiadores. Él nació en Caracas en 1750 en una familia criolla acomodada. Su padre era un comerciante canario bastante próspero y recibió buena educación y acceso a contactos sociales y culturales, lo que le permitió salir joven hacia Europa. Todos se iban a preparar, se venían aquí a Europa a prepararse. Aunque no era de la élite más aristocrática, sí tenía recursos suficientes para estudiar, viajar y relacionarse con círculos influyentes. ¿Por qué venían a estudiar a Europa? Pues bien, porque en las colonias españolas la educación estaba controlada por la iglesia y las órdenes religiosas. Había universidades en Santo Domingo, México, Lima, Córdoba, pero su currículo era muy restringido. Allí se impartía teología, derecho canónico, filosofía escolástica, pero no había espacios fuertes para las ciencias modernas que estaban en auge, como la filosofía ilustrada o la política liberal, que ya se enseñaban en Europa. Si un joven quería, por ejemplo, formarse en ciencias, ingeniería, comercio internacional o pensamiento político moderno, tenía que salir, porque allí en nuestros países, en América, no encontraba ese tipo de educación. De modo que estudiar en Europa permitía entrar en esos círculos políticos e intelectuales. Y todavía esto sigue igual, o sea, no es que haya cambiado mucho. De hecho, los presidentes en nuestros países americanos, donde van a prepararse, van a Harvard, van a universidades extranjeras, porque desafortunadamente sigue todavía esas limitaciones, a pesar de que la educación en Colombia no es de bajo nivel, pero sin embargo esto continúa todavía. Así que esos círculos políticos e intelectuales que se encontraban entre las logias masónicas, los salones ilustrados, las sociedades científicas, pues no lo encontrarían ni en Sudamérica ni en Centroamérica, y por eso viajaban. Muchos futuros próceres como Miranda, San Martín, Bolívar o Higgins conocieron en Europa las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, además de establecer contactos con británicos y franceses que luego apoyarían sus movimientos. Esto fue clave para todas estas batallas y movimientos. Inglaterra y Francia estaban interesados en formar a criollos en sus universidades y círculos intelectuales porque sabían que serían los futuros líderes de las independencias. Ellos ven más allá, se dieron cuenta, y todo lo que nosotros conocemos hoy como el sistema que se maneja en cada uno de nuestros países, todo eso se empezó a forjar allí, en esos círculos en Europa. Noten esto, se suele enseñar en los colegios que las independencias fueron una explosión espontánea del pueblo, que indígenas, esclavos y mestizos se levantaron contra el yugo español. Esa es la versión heroica y más bien romántica que le ha sido muy útil a nuestro sistema para crear identidad nacional. Y es como un libreto que se repite en los colegios. No se pueden salir de eso porque el profesor tendría problemas seguramente. Además, ¿qué es lo que encuentran en los textos que ya está ahí planteado como una verdad absoluta? Pero lo que muestran los documentos históricos en realidad es que los principales líderes de la independencia fueron primero pues criollos de élite
y no esclavos ni campesinos, y de ahí para arriba. Muchos de ellos habían estado en Europa, Cádiz, Londres, París, y se habían impregnado de las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, como ya lo mencioné. Así que Inglaterra y Francia vieron esto como una oportunidad para poder socavar el monopolio español en América y les dieron apoyo a estos movimientos, les dieron acceso a las logias, los financiaron, les dieron refugio porque tuvieron que exiliarse, les ayudaron con propaganda, porque en ese momento España mantenía el monopolio comercial. Las colonias solo podían comerciar con la metrópoli. Esto limitaba la entrada de productos ingleses, franceses y holandeses. Vean que detrás de todas estas luchas siempre está lo económico, siempre. Se trataba de una competición. Inglaterra vio la independencia como una gran oportunidad para acceder a las riquezas de América sin la barrera del monopolio español. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora no he hablado de campesinos o esclavos o indígenas en esta historia como protagonistas. Así que esto dice mucho. Francia, tras la Revolución, simpatizó con las ideas liberales y veía con buenos ojos el debilitamiento de España. Estados Unidos apoyó doctrinalmente con la doctrina Monroe de 1823. Vean cómo se van moviendo las piezas en el ajedrez, porque todo esto es un juego, porque Estados Unidos no quería más colonias europeas en América, cada uno con sus intereses detrás. ¿Cuál era el beneficio? Romper el imperio español y abrir América al libre mercado global. Ese era el plan. En teoría, la independencia traía igualdad y libertad. De eso se supone que se trataba, de la igualdad y la libertad. Pero en la práctica muchos siguieron oprimidos, porque no fue que los criollos liberaran a los esclavos. La esclavitud se abolió tarde y de una manera desigual. Y recordemos que los mismos criollos tenían sus esclavos. Los pueblos indígenas siguieron igual, sin plenos derechos, y las nuevas repúblicas fueron dominadas ya por las élites criollas. ¿Y cómo nos fue? Pues miren cómo estamos. No se necesita ya estudiar mucho para darse cuenta que la situación de América, desde América del central hacia el sur, pues ha sido muy problemática, de guerras, de problemas y de deudas. Y yo le tengo un reproche a España, porque es que si España hubiera adoptado un modelo de autonomía colonial, porque no lo hizo, desafortunadamente, España tenía sus problemas en ese momento, no estaba bien y pues eso lo aprovecharon. Pero si lo hubiera hecho, nos hubiera permitido un modelo de autonomía colonial, pues hoy podría existir una gran confederación iberoamericana. Sería magnífico. Y obviamente eso era peligroso para las potencias, porque dense cuenta, seríamos fuertes, porque unidos con España, igual lo más probable es que de todas maneras, tarde o temprano, pues la independencia llegaría, porque la tendencia de los pueblos es esa. Pero dense cuenta que la inconformidad no venía ni siquiera de los indígenas, de los campesinos, sino más bien de los criollos que querían, decían, ¿y por qué no podemos tener nosotros una autonomía? ¿Y por qué no podemos ser nosotros los señores? Porque tenemos la educación, tenemos el nivel y lo que sucedió fue un cambio de poderes allí. No fue que se haya dado igualdad a estas personas que estaban por debajo. Eso no sucede nunca. Pero algunos historiadores sugieren que si España hubiera seguido el modelo británico de autonomía colonial y participación en comercio global, podría haberse formado algo parecido a una Commonwealth hispánica,
O sea, una especie de asociación de países que antiguamente formaron parte del Imperio Británico, pero que hoy son independientes y soberanos. Ese es un buen modelo. Pues no hay un modelo perfecto, pero yo pienso que hubiera funcionado muy bien y hoy sería un imperio unido por lazos culturales y comerciales, todos nosotros como Hispanoamérica. Y España hubiera conservado una influencia cultural y política más fuerte, convirtiéndonos en un bloque iberoamericano unido con mayor peso global, pero nos dividieron, nos rompieron y la propaganda ha jugado un papel muy importante. Yo sé que aquí personas se quejaron mucho cuando yo hablé del oro y de unas puntadas históricas de América porque me decían, no, pero es que tú no sabes nada, porque en realidad los españoles no estaban haciendo daño. Yo conté una historia que de todas maneras donde hay conquista, pues siempre hay algo de dominación, es que es así. Tampoco puedo contar siempre todo a favor de uno o del otro. Yo debo tratar de ser lo más neutral posible, pero ahora hay unas visiones críticas divididas y hay que tenerlas en cuenta los dos lados, porque seguramente una tiene una verdad y la otra tiene parte también de una verdad, pero el problema es la propaganda cuando se toman posiciones tipo como el activismo y de verdad que nos han adoctrinado muchísimo y creo que sigue ese adoctrinamiento sigue al menos en Colombia, donde nos enseñan que los españoles pues prácticamente nos hicieron un daño enorme y los próceres libertadores son los héroes, pero eso no funciona así. Las historias tendrían que contarlas como son y desafortunadamente no se hace. Todo se embellece, se maquilla. Así que ya estamos bastante grandecitos como para contarnos las verdades. Pienso que ya estamos listos y ojalá nos las contaran desde muy jóvenes, porque lo de la leyenda negra es cierto, hubo una propaganda muy fuerte y ahora ya está circulando en internet muchos historiadores de varios países, tanto de España como del continente americano, donde están narrando ya la historia de otra manera. Esto a Inglaterra y Estados Unidos no les convenía, esa unión iberoamericana, para nada, porque no hubieran accedido tan rápido a los mercados hispanoamericanos. El Atlántico habría seguido bajo el dominio hispánico al menos un tiempo, pero con España debilitada, tarde o temprano otras potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pues habrían intervenido directamente con el posible resultado de que América Española hubiera terminado bajo protectorados extranjeros en el siglo XIX. Cuando parte de los miembros de la sociedad secreta llamada Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales llegó a América, sobre todo a Buenos Aires y luego a Chile, reorganizaron la sociedad con el nombre de Logia Lautaro. Esto de Lautaro es un nombre que dieron en homenaje al caudillo mapuche Lautaro. Y lo de mapuche también está en discusión, porque hay un historiador que explica que no era ni siquiera mapuche, pero yo en esto no voy a profundizar ahora. Lo tomaron como símbolo de resistencia contra el virreinato español. Los principales impulsores fueron Francisco de Miranda, él fue el creador de la Logia Madre en Londres, José de San Martín, que al llegar a Buenos Aires en 1812 reorganizó la logia en Río de la Plata, también Carlos María de Alvear, que fue colaborador cercano de San Martín en la reorganización, y estuvo también Bernardo O'Higgins en Chile, quien fuera uno de los líderes de la rama local. Era en esencia el brazo secreto de la independencia hispanoamericana, con estructura masónica, porque de ahí se desprende la Logia Lautaro.
pero tenían objetivos revolucionarios. Fue creada con ese objetivo muy específico. Como pudimos ver en el video anterior, aunque oficialmente se declara apolítica, en muchos momentos históricos la masonería ha servido como espacio de sociabilidad y también para conspirar entre élites ilustradas. Pero lo repito, no como masonería. La masonería ofrece un espacio de diálogo porque allí pueden entrar todo tipo de ideologías, religiones. Realmente es eso, ofrecer ese espacio muy discreto, muy privado, y por eso era un beneficio crear estas logias donde se hablaba y también se organizaban estos proyectos libertarios o revolucionarios sin ser señalados. Era un espacio realmente conveniente para que hubiera también lealtad y no se traicionaran. En ese ambiente servía esa hermandad, pero no significa que la masonería en sí misma tenga una ideología igual en todas las sedes en todo el mundo. Son los individuos. Sin embargo, les repito, sirvió como un espacio discreto, secreto, para organizar este tipo de proyectos, sobre todo lejos de la censura estatal o eclesiástica. Esto es clave para entender por qué se formaron estas logias, por qué desde ahí surgen estos movimientos, ya que se compartían ideas ilustradas y revolucionarias como la libertad, la igualdad, la soberanía del pueblo, etcétera. Pero eso es en términos ideales. Así que de allí nacieron agendas concretas que luego se llevaron a la práctica. Está documentado que la masonería fue incubadora de proyectos revolucionarios como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las independencias hispanoamericanas. ¿Y qué sucede hoy, en pleno siglo XXI? ¿Cuál es la situación? Bien, cambia oficialmente. La masonería regular, por ejemplo, la Gran Logia Unida de Inglaterra y grandes logias de Estados Unidos, España e Hispanoamérica, se presentan como filantrópicas, como iniciativas culturales y en público hacen beneficencia, otorgan becas, realizan actividades con objetivos culturales, pero aún sigue siendo un espacio de networking para las élites, empresarios, jueces, políticos, intelectuales, de modo que en algunos países se les acusa de tener influencia en decisiones judiciales, universitarias o políticas. Y por eso son más discretas que antes. Ya no publican como en un tiempo que decían, se declaraban masones. Los masones individuales participan en movimientos sociales o políticos, pero lo hacen a título personal, no como masonería organizada. Es decir, ellos son unas élites que se pueden reunir a discutir sobre agendas en un espacio donde no van a estar observados ni señalados por el gobierno o por la iglesia, pero sí les permite unirse por ciertas causas, porque si todos piensan de esa manera, o un grupito o uno de ellos está de acuerdo con una causa, la puede apoyar. Generalmente son personas con muchas influencias, con dinero, y a veces no se necesita ni del dinero para realizar ciertos proyectos o apoyar ciertas causas, basta con tomar el teléfono y si alguien te debe un favor, tú pides otro. De modo que ese es el poder de estas personas. Por eso se unen a estas logias, porque les permite tener conexiones políticas, financieras. Es importantísimo. Ahora entiendo por qué muchas personas se unen a estas logias. No porque haya un convencimiento ideal, sino por los contactos que tienen allí. De otra manera no podrían jamás acceder. Y como es un ambiente que se supone que es totalmente democrático, donde ahí no importa qué religión tengas,
Imagínense, para entrar a un club, para ir a jugar tenis, hay unos requisitos pues bastante exigentes, aparte de que son costosísimos. Me imagino que para la masonería, yo creo que lo que más cuenta es la discreción, es no delatar a nadie, no difundir lo que allí dentro se habla. Y esto los protege mucho precisamente de los problemas que les mencionaba con el gobierno local o con la iglesia. Y es precisamente por eso que los han perseguido. Con presencia en las élites desde presidentes, ministros, jueces, militares y empresarios, pues los masones sí que tienen influencia. En muchos lugares ya no es secreta, sino discreta, que es distinto. Han decidido abrirse más al público precisamente debido a que el secretismo les ha ganado mala fama. Por un lado, se preocupan de que sepan que son masones porque les pueden hacer daño, ya ha pasado, como vamos a ver. Ellos ya declaran su existencia, pero no necesariamente todos los miembros son influyentes tampoco. Hay personas también normales como médicos, abogados, en fin, no todos pertenecen a grandes élites de gran influencia, pero se sospecha que actúe como una influencia política indirecta, claro que sí, y además se le ha relacionado con el globalismo, con la banca internacional, con élites supranacionales. Hay quienes los vinculan con la ONU, con la Unión Europea, con el FMI o grupos como el Bilderberg, porque sabiendo que aún existen, es legítimo pensar de que haya masones en muchos círculos sociales de élite, obviamente, pero depende de qué bandos sean, porque allí también recordemos que dentro de la masonería hay individuos con diferentes intereses e ideales que apoyan causas distintas, que pueden ser hasta contrarias, de modo que no podemos decir que actúan como un bloque mundial. ¿Y qué pasó con la ideología Lautaro? Fue creada concretamente para la independencia y una vez se lograron esos objetivos, pues ya no tenía sentido que continuara. Había ya terminado con eso y ya la historia de ahí en adelante vemos que estuvo plagada de batallas, de conflictos y no es que nos haya ido muy bien. La verdad, al menos toda esa gente que está trabajando en el aparato burocrático y gubernativo no se están mostrando realmente patrióticos, no muestran un amor hacia la patria, la mayoría, porque de otro modo sería muy diferente la historia, no se venderían, no se dejarían corromper, pero si ustedes se fijan, nuestros mismos senadores no están haciendo lo suficiente y ya es una corrupción tan amañada, tan, tan infiltrada, tan instaurada que casi que ya es el sistema que funciona así. Cambiar eso será muy difícil porque la gente protege su puesto y gana mucho dinero. Bien, amigos, me darán ustedes su opinión respecto a las independencias. Me contarán cada uno del país donde nacieron, cómo ven ustedes la independencia de España. Lo que yo veo ahí fue un cambio de patrón, un cambio de poder. De hecho, a los indígenas los siguen usando en sus batallas personales por sus egos, por lo que sea. Los indígenas son instrumentalizados y eso, todo eso da mucha tristeza tener que verlo realmente. No importa quién los instrumentalice o quién los use, porque los usan los unos o los otros, pero qué pesar de verdad ver a mi país en esa situación y yo creo que pues se necesita realmente de un cambio muy grande y de mucho tiempo. Así que no sé si yo lo veré, ese cambio si es que vendrá. No estoy muy optimista, como se darán cuenta. Bueno, amigos, es como una charla. Yo espero leerlos en sus comentarios porque todo esto, cada uno tiene su punto de vista
y a mí me gusta mucho conocer el de ustedes. Con esto me despido. No se pierdan los próximos videos que vienen porque voy a revelar cosas realmente interesantes porque las logias están cargadas de mucho significado y de una historia realmente que se va entrelazando con otras, así que es interesantísimo. Es toda una red de sucesos intrigantes realmente. De modo que aquí vimos un poco de historia. Y claro que sí. Con esto, queridos amigos, me despido de ustedes, mandándoles un gran abrazo. Cuídense mucho y los espero pronto aquí en mi Story Channel.